Bienvenidos de nuevo a Esencia Estoica. La vida no te debe nada, y esa es la mayor oportunidad que tienes para ser fuerte. ¿Cómo reaccionarás cuando el destino ponga pruebas frente a ti? La vida no es justa. Nunca lo ha sido ni lo será. Pero, ¿podemos afirmar que la vida es injusta? La verdad es que, al no ser un ser humano, no podemos decir que la vida sea justa o injusta. No tiene caprichos ni preferencias, la vida simplemente es. ¿Estás listo para enfrentarla sin esperar justicia ni favores? Es cierto que es desigual en el reparto de sus bienes. Pero, ¿y si pudiéramos enfrentar sus desafíos con serenidad y fortaleza? Marco Aurelio no pudo elegir. Tuvo que enfrentar guerras, una devastadora peste y la traición de su general Casio, cuya muerte lamentó, aun protegiendo a su familia de represalias y demostrando grandeza en la adversidad. Séneca tampoco eligió pasar 8 años en el exilio ni ser condenado a muerte por Nerón, quien lo obligó a suicidarse. Pero Epicteto lo tuvo aún peor, no escogió nacer esclavo, y, una vez libre, tampoco eligió ser exiliado a mitad de su vida por orden de un emperador que temía a los filósofos. De emperadores a esclavos, estos 3 hombres tenían algo en común, eran filósofos estoicos. Fueron resilientes, enfrentaron traumas, tragedias y amenazas extremas, y salieron de estos desafíos más fuertes, más sabios, más serenos y más compasivos. 2000 años después, siguen siendo un ejemplo que ha inspirado las terapias más exitosas de la psicología actual, y han proporcionado a numerosas personas las herramientas para superar dificultades extremas. Como veremos, nuestra época actual tiene puntos en común con aquella en la que vivieron. Quizá por eso el estoicismo está cada vez más de moda. Durante el confinamiento, cuando el miedo aumentaba, el libro Meditaciones de Marco Aurelio estuvo durante varias semanas entre los 10 libros más vendidos en Amazon y hoy sigue estando entre los 25 más vendidos. Estamos ante una epidemia de salud mental. En el último año, en Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 5 personas, y peor aún, la mitad de los jóvenes entre 18 y 25 años, han sufrido un trastorno de ansiedad. Pero, ¿y si las respuestas a nuestra ansiedad moderna ya hubieran sido respondidas hace 20 siglos? En una cultura de estrés, incertidumbre, crisis económica, búsqueda de placer continuo, redes sociales adictivas, insomnio, ansiedad y soledad, necesitamos el estoicismo más que nunca. Quizá esos jóvenes con tanta ansiedad nunca han tenido la suerte de que alguien les hable de los estoicos. Yo sí la tuve. Adquirí el hábito de llevar siempre conmigo un libro que reunía los escritos de Marco Aurelio, Epicteto y Boecio. Lo leía en casa, en el metro o en el autobús. Y aunque Marco Aurelio es el más conocido, mi preferido era Epicteto. Me ayudó a navegar las difíciles aguas de la adolescencia y a superar mi inseguridad, timidez y baja autoestima. Hoy vamos a descubrir de forma fácil y práctica cómo los principios estoicos pueden ofrecernos un camino hacia la serenidad y la fortaleza, incluso frente a la ansiedad y la incertidumbre de nuestro mundo actual. Vamos a ver 10 herramientas, 10 estrategias claras y concretas que, al aplicarlas, pueden convertirse en hábitos que te hagan más fuerte y más resiliente ante las dificultades, cambiando tu vida para siempre. Vamos a comenzar dando unas breves explicaciones, sin convertir esto en una clase de filosofía, sino en algo que nos aporte herramientas prácticas para quienes vivimos en el siglo XXI y que enfrentamos los desafíos y las dificultades del siglo XXI. Aunque la escuela estoica nació en Grecia, fundada por Zenón de Sitio, nos vamos a centrar sobre todo en Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Simplemente por curiosidad, Séneca, que nació en Córdoba, vivió del año 4 a.C. al 65 después de Cristo, Epicteto nació esclavo, como mencioné antes, y vivió del 50 al 135 DC, y Marco Aurelio, que fue emperador, vivió del 121 al 180 DC. ¿Qué nos puede aportar una filosofía de hace casi 2000 años al mundo en el que vivimos hoy, en el siglo XXI? Curiosamente, hay bastantes similitudes entre el periodo en el que se desarrolló el estoicismo y nuestro tiempo actual. Vamos a mencionar solo unas pocas. Imagina que podemos volver atrás en el tiempo a la época en la que vivieron Séneca, Epicteto o Marco Aurelio. Estamos hablando de los siglos I y II del Imperio Romano. Era una época de conflictos políticos y desafíos sociales.
Sufrieron la peste antonina, que se calcula que se llevó a 1 de cada 10 personas, aproximadamente, y en algunos lugares a 1/3 de la población. Esta altísima mortandad disminuyó la mano de obra y afectó a la agricultura, lo que produjo un aumento de la inflación. Se reducía la cantidad de oro y plata en las monedas, por lo que cada vez valían menos y las cosas costaban más. Esto seguramente nos resulta bastante familiar en muchos aspectos. El Imperio Romano parecía estar en todo su esplendor, pero todos estos problemas y la sucesión de gobernantes no preparados o tiránicos fueron hundiendo su cultura en muchos sentidos. Esa época y la nuestra se parecen, y de hecho, los principios estoicos están detrás de las terapias psicológicas que se consideran más exitosas en la actualidad. Bien porque sus fundadores se han basado en el estoicismo o porque esas terapias comparten los puntos más importantes que también defendían los estoicos o la filosofía estoica. ¿Cuáles son esas similitudes entre el estoicismo y las psicoterapias actuales? La terapia cognitivo-conductual, fundada por Aaron Beck. En los años 60, varias ideas se asemejan mucho al estoicismo. De hecho, Aaron Beck afirma que se basa en el estoicismo en muchos aspectos para desarrollar la terapia cognitivo-conductual. Esta toma 3 elementos de la filosofía estoica que son muy importantes. El primero es la idea de que no son los eventos externos los que nos alteran emocionalmente, sino nuestras interpretaciones de esos eventos. Más adelante hablaremos de esto en detalle. El segundo punto que toma del estoicismo es la importancia del autocontrol y de la autodisciplina para poder manejar y controlar pensamientos y emociones. Y el tercero es la creencia de que el razonamiento media entre nuestras emociones y nuestras conductas, es decir, son los pensamientos, cómo interpretamos las cosas y cómo interpretamos los acontecimientos, los que producen nuestras emociones y, de ahí, nuestras conductas. La terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, desarrollada más o menos en la misma época que la terapia cognitivo-conductual, también se basa en el estoicismo y toma de este 3 conceptos fundamentales. El primero es la idea de que nuestras emociones y comportamientos son el resultado de nuestras creencias y pensamientos, no de los eventos externos ni de lo que ha ocurrido. El segundo es la importancia de trabajar para cambiar nuestras interpretaciones irracionales que nos estén produciendo sufrimiento. Y la tercera es el énfasis en la autoaceptación, en la aceptación de lo que pasa, la tolerancia a la frustración y la importancia de enfocarse en lo que está dentro de nuestro control. Ahora bien, estos conceptos pueden parecer densos, pero los entenderán muy bien dentro de unos minutos. La terapia de aceptación y compromiso de Stephen Hayes, desarrollada en los años 80, si bien no se basa directamente en el estoicismo, tiene 4 elementos que coinciden. El primero es la necesidad de aceptar lo que está fuera de nuestro control. El segundo es el compromiso con acciones alineadas con nuestros valores, a pesar de las dificultades. El tercero es la importancia de vivir en el presente. Y el cuarto es la idea de que el sufrimiento es parte de la condición humana y puede ser manejado a través de la aceptación y del compromiso con la vida. Finalmente, tendríamos el mindfulness, que no toma nada del estoicismo, pero que, como la terapia de aceptación y compromiso, coincide en algunos elementos. El primero es la importancia de vivir en el presente y prestar atención plena al momento actual. La segunda idea es la aceptación de las experiencias tal y como son, sin enjuiciarlas. Y el tercero es el reconocimiento de que nuestro control se limita a nuestras propias acciones y reacciones, no podemos cambiar los eventos externos. Como se afirma en muchas ocasiones, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Dejamos toda esta parte introductoria para entrar directamente a ver cuáles son esos 10 hábitos, esas 10 herramientas que, si las aplicamos y las convertimos en hábitos, nos ayudarán a desarrollar fuerza mental y resiliencia. Lo primero que tenemos que tener claro, la primera herramienta, ya la he mencionado al hablar de estas 4 terapias que tienen en común con el estoicismo. Es diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que ocurre en el mundo, lo que hacen otras personas o lo que dicen otras personas no depende de nosotros. No depende de ti, ni de mí, ni de cada uno de nosotros. Solo depende de lo que nosotros hacemos, de lo que pensamos. Nuestra primera tarea es diferenciar que hay 2 tipos de asuntos en el mundo, lo que depende de mí y lo que no depende de mí, lo que depende de ti y lo que no depende de ti.
Lo que no depende de ti, debes dejarlo ir. Para los estoicos, lo que no depende de la persona no es importante. Aunque sea una barbaridad lo que está ocurriendo, incluso si es una guerra, si no depende de ti para pararla o empezarla, eso no es importante para ti. En el sentido de que lo que te tienes que ocupar es de aquello sobre lo que tienes control. Y esto puede parecer cruel, pero en realidad no lo es, porque nos ahorra una enorme cantidad de sufrimiento. De este principio se deriva, además, prácticamente todo lo demás que vamos a ver hoy, y casi todos los elementos prácticos de la filosofía estoica que podemos aplicar en nuestra vida para ser más fuertes y más resilientes. Así que el primer ejercicio es adquirir el hábito de preguntarte, ¿depende esto de mí o no depende de mí? Cada vez que ocurra algo, pregúntate, ¿depende de mí? Si depende de ti, pasa a la acción; si no depende de ti, aprende a dejarlo ir. La segunda estrategia es no resistirse, no resistir la realidad, no resistir lo que está pasando. Como nos decía Jung, todo lo que resistes persiste. Y esto es una gran realidad a nivel psicológico. Cada vez que resistimos a algo, es un aspecto que psicológicamente estamos rechazando y que nos causa sufrimiento. Ese sufrimiento permanece y persiste. Nos empeñamos en cambiar lo que no depende de nosotros, y eso genera una enorme cantidad de frustración, porque no podemos cambiar las cosas que están fuera de nuestro control. Además, psicológicamente y energéticamente, esto es algo que nos agota. Si tienes 100 de energía y gastas 80 en lo que no depende de ti, en pelear contra lo que no puedes controlar, te quedará muy poca energía, solo 20, para utilizar en lo que sí está bajo tu control. En tiempos actuales, me encanta el trabajo de Byron Katie. En su método, se ponen por escrito los pensamientos que nos generan sufrimiento con respecto a algo concreto. Estos pensamientos siempre reflejan la resistencia a lo que es, los debería, los tiene que ser, o esto tendría que ser de esta manera, los condicionales. Este trabajo nos lleva, poco a poco, hacia la aceptación serena de la vida, como los estoicos solían llamarla. Ellos no hablaban de la vida como tal, sino de la naturaleza, y decían que había que aceptar la naturaleza. Hoy nosotros diríamos que hay que aceptar la vida tal como es. Una cita de Epicteto, por ejemplo, nos dice, no son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Obviamente, cuando perdemos a un ser querido, habrá tristeza, pero no me refiero a esas cosas que son imponderables y que todos experimentaremos con una reacción emocional más o menos similar. Me refiero a aquellas otras situaciones que determinan si logramos reponernos o no. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, la respuesta puede ser diferente. Es decir, aunque la respuesta general será de tristeza, una persona puede verla de forma diferente, lo que le permitirá superar esa pérdida, mientras que otra puede quedar estancada en un duelo del que no logra salir. No solo depende de cómo fue la pérdida, que también es importante, y de quién se ha perdido, que por supuesto también influye, porque no es lo mismo perder un hijo que perder a un cuñado. También influye lo que pensamos, cómo nuestra mente interpreta esa pérdida. Si pensamos que, aunque nos cueste mucho, podremos superarla, como muchas otras personas en el planeta y en la vida antes que nosotros, o si, por el contrario, creemos que nunca nos repondremos tras esa pérdida. Imaginemos un evento pequeño, como un accidente en la autovía, con varios coches involucrados debido a la niebla. No pasa nada grave, solo hay daños materiales. Algunas personas pueden reaccionar con calma y serenidad, mientras que otras pueden enfadarse muchísimo, gritando a los demás que son tontos, o sufrir una crisis de ansiedad. También hay quienes, pensando que es por su culpa, pueden entrar en una profunda tristeza y llorar, sintiendo que ya no pueden más y que esto es lo último. Cada persona puede reaccionar de forma diferente según cómo está interpretando lo que ha ocurrido, ya que, aunque el evento es el mismo para todos, su interpretación afecta directamente a su reacción emocional. Eckhart Tolle nos explica que cuando algo nos causa sufrimiento, tenemos 3 soluciones. La primera es cambiar la situación, la segunda, marcharnos, y la tercera, aceptar. Estas son 3 estrategias. Lo importante aquí es la conexión de estas estrategias con el estoicismo. Es decir, si es algo que depende de ti, pasa a la acción y cámbialo. Por ejemplo, si lo que te está causando estrés es un horario mal organizado,
cambia el horario. Si lo que te causa estrés es la falta de planificación, realiza una buena planificación. Pero si lo que te causa sufrimiento o estrés no depende de ti, sino que proviene de las circunstancias o de la relación con otra persona. Imagina que estás relacionándote con alguien que es consumidor de algún tipo de droga o sustancia. Eso te está generando mucho sufrimiento. Puedes hablar con esa persona e intentar que deje el consumo, pero la otra persona puede optar por hacerlo o no. Ahí es donde entra la segunda solución ante el sufrimiento: marcharse. Siempre que puedas, aléjate. Si no puedes cambiar la situación, aléjate, pero si no te es posible marcharte, porque no siempre se puede, imagina que la situación es en un trabajo. Si no tienes otro trabajo y debes alimentar a tu familia, puede que no puedas dejar ese empleo, a pesar de que no te guste o sea una fuente de cansancio y estrés. En ese caso, lo que nos queda es la aceptación serena de la realidad tal como es. Para esta segunda estrategia de no resistir, os propongo un ejercicio que es el mantra de la aceptación. El mantra de la aceptación consiste en repetir frases que nos lleven a la aceptación. Al principio, puede resultar difícil de creer, incluso al repetir las frases, puede ser un poco doloroso. Sin embargo, poco a poco dejará de ser doloroso. En realidad, en poco tiempo comenzaremos a experimentar paz. Si se trata de una experiencia muy fuerte, tendremos que repetirlo muchas veces durante muchos días, pero para situaciones muy duras, es una de las herramientas más eficaces y potentes. Las frases pueden ser, por ejemplo, acepto completamente que esto es lo que ha ocurrido, acepto que esta es la realidad, no es un sueño, es lo que ha pasado, aunque me cueste mucho. Este tipo de aceptaciones y mantras es muy importante en situaciones en las que ha ocurrido algo repentino, traumático o difícil que nos cuesta asimilar. En esas circunstancias, puede surgir un mecanismo de defensa de la mente que nos lleva a pensar que esto es seguro una pesadilla, y que en algún momento nos despertaremos y nos daremos cuenta de que todo fue un sueño. Pero no es una pesadilla. Una de las peores cosas que nos puede ocurrir, y que puede llevarnos a un trastorno de estrés postraumático, es quedarnos atrapados en la idea de que es una pesadilla y que nos vamos a despertar. Curiosamente, lo que tenemos que hacer es aceptar esa realidad tal como es, y esto lo veremos con más detalle en otra de las herramientas. La tercera herramienta es hacernos indiferentes a lo que los demás dicen o hacen, porque en realidad no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, apenas podemos controlar lo que nosotros hacemos o decimos. Si en tu vida te relacionas con alguien que te hace daño o es tóxico, tu primer intento será, como mencioné antes en el caso del consumo, hablar con la persona e intentar que cambie. Pero la otra persona puede querer cambiar o no, o puede ser capaz de hacerlo o no. Si no hay una solución, como mencioné antes, aléjate. Lo que esa persona haga o diga no está bajo tu control. Aquí podemos recordar lo que le ocurrió a Quinn, una historia que cuenta Eckhart Tolle. Mucha gente cree que esta es una historia inventada, pero no. Quinn fue un maestro zen japonés que vivió entre 1686 y 1769. Quinn era un gran maestro zen y, en la zona donde vivía, había una joven que quedó embarazada. Sus padres empezaron a preguntarle quién era el padre del niño, y al final ella dijo que era Quinn. Los padres, enfadados, fueron a buscar a Quinn y lo acusaron de haber dejado embarazada a su hija. Quinn, lo único que hizo fue preguntar, ¿es eso verdad? Los padres le entregaron al bebé y le dijeron, tú eres el padre, tú crías a este bebé. Quinn tomó al bebé, buscó nodrizas y encontró la manera de cuidar y alimentar al pequeño. Que un maestro zen hubiera dejado embarazada a una joven soltera de la zona le hizo perder toda su credibilidad como maestro zen y perdió todos sus alumnos. En aquella época no necesitaban redes sociales, no había Facebook, Twitter ni nada de eso, y la noticia corrió como la pólvora. Quinn lo perdió todo en muy poco tiempo, pero aún así, siguió cuidando al bebé con mucho cariño, sin decir nada ni aclarar la situación. La chica, por su parte, cada vez lo pasaba peor porque Quinn no era el padre. Unos meses después, o un año después, no se sabe con certeza, no pudo más y confesó que el verdadero padre no era Quinn, sino un pescador, de quien se había enamorado y que era el padre del bebé.
Los padres de la chica fueron nuevamente a ver a Quinn y le pidieron perdón. Le dijeron, lo sentimos muchísimo, tú no eres el padre. Nuestra hija nos ha dicho quién es el verdadero padre. Parece ser que la única respuesta de Quinn fue, otra vez, decir, ¿es eso verdad? Es bueno saber que el bebé tiene un padre. Entonces, tomó al bebé y se lo devolvió a los abuelos, los padres de la chica. Si nos imaginamos viviendo una situación similar, probablemente no lo llevaríamos tan bien. Lógicamente, esto hizo que la fama de Quinn como maestro se creciera enormemente. Se convirtió en un gran maestro porque demostró que, efectivamente, enfrentaba con serenidad y aceptación lo que la vida le traía. Este principio de serenidad y aceptación ante los imponderables de la vida, ante lo que no podemos controlar, no es solo un principio estoico. También ha estado presente en muchas otras culturas, filosofías y sabidurías. Séneca, por ejemplo, nos dice, es la seña de identidad de una gran mente elevarse por encima de los insultos. Y añade una frase muy graciosa, trata los insultos como los ladridos de perros pequeños. Así que, si te cuesta tener la serenidad de Quinn, al menos adopta la actitud de Séneca, que, aunque divertida, nos ayuda a ver los ataques de los demás de una manera diferente. En las redes sociales, por supuesto, hay mucho odio, lo que comúnmente llamamos hate. Muchas personas se lanzan a insultar y decir barbaridades, protegidas por el anonimato de la red. Ante esto, propongo otro ejercicio, cuando recibas una crítica o, por ejemplo, te hagan ghosting, cuando envías mensajes a alguien y esa persona no te responde, es difícil, pero intenta actuar como Quinn. No responder y mantener la calma. Sé que cuesta, y si estás muy activo en redes sociales, puede costarte aún más, pero es lo mejor que podemos hacer. Un segundo ejercicio es que, cuando una opinión negativa de otra persona te haga dudar de tus decisiones, primero pregúntate si esa opinión es válida para ti. Evalúa qué está más alineado con tu objetivo de vida, tu decisión inicial o lo que la otra persona te está diciendo. Para poder hacer esto, es fundamental que tengas claro cuáles son tus objetivos y propósitos en la vida. La cuarta estrategia tiene que ver con la aceptación de la realidad. Sin embargo, a veces esa realidad es tremendamente dura, tanto que es muy difícil aceptarla. El comandante James Stockdale, durante la guerra de Vietnam, fue hecho prisionero y estuvo cautivo durante 7 años y medio. Todos los días de ese tiempo fue torturado. Muchos de sus compañeros murieron, pero él sobrevivió. Stockdale cuenta que la clave para su supervivencia fue su actitud mental. Cuando fue hecho prisionero, se dio cuenta de que tenía que recurrir a los estoicos, de los que había leído y aprendido durante su formación. Esa filosofía le enseñó a enfrentar la adversidad cara a cara, sin caer en lo que podríamos llamar optimismo tóxico. Llamo tóxico a ese optimismo que rechaza la realidad, porque es el rechazo de la realidad lo que nos hace daño y aumenta nuestro sufrimiento. Stockdale, quien luego escribió varios libros sobre su experiencia y cómo el estoicismo le ayudó a mantenerse fuerte física y psicológicamente, cuando muchos de sus compañeros no lograron sobrevivir. Fue entrevistado en una ocasión. Le preguntaron si había alguna diferencia. James Stockdale fue interrogado acerca de si existía una diferencia psicológica entre aquellos que murieron y los que sobrevivieron. Él respondió que sí, que era fácil de identificar. Los que no sobrevivieron, los que fallecieron, fueron los optimistas. Él relata textualmente, ellos fueron los que decían, saldremos para Navidad, y llegaba la Navidad, y pasaba. Luego decían, saldremos en Semana Santa, y pasaba también. Después decían, para Acción de Gracias, y sucedía lo mismo. Luego otra vez decían, para Navidad. Al final, murieron con el corazón roto. Esta es una lección muy importante, nunca debes confundir la fe en que, al final, prevalecerás, una fe que no puedes permitirte perder, con la disciplina de enfrentar los hechos más brutales de tu realidad actual. Sean cuales sean. Ese era el consejo de James Stockdale después de haber estado 7 años como prisionero en un campo de concentración. Este fenómeno, donde los más optimistas pero no realistas son los que menos sobreviven en situaciones extremas, es lo que se conoce como la paradoja de Stockdale, en honor a este comandante. Marco Aurelio,
en sus meditaciones, se centraba mucho en convertir el obstáculo en el camino. De hecho, tiene una cita que dice, lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Este principio es exactamente igual en el budismo tibetano, en el entrenamiento de la mente en 7 puntos de Atisa, donde las dificultades se convierten en el camino. Epicteto también nos dice que toda dificultad es una oportunidad para mirar hacia adentro y activar nuestros recursos internos. Recordemos que él era un esclavo. Los desafíos que enfrentamos nos muestran nuestras fortalezas. La persona sabia mira más allá del problema y busca la manera de sacarle provecho. Posees fuerzas de las que no eres consciente, encuentra la adecuada y úsala, decía Epicteto. Epicteto fue esclavo, pero luego fue liberado por su amo. Sin embargo, con el tiempo tuvo que exiliarse bajo el mandato de Domiciano, quien tenía mucho miedo de los filósofos, especialmente de los estoicos, debido a su ética y autenticidad. Domiciano, sospechoso de cualquier disidencia, expulsó a todos los filósofos de Roma. Epicteto, ya con más de 40 años, se exilió a Grecia, donde abrió nuevamente su escuela de filosofía y murió allí a los 80 años. Marco Aurelio nos da otro consejo práctico: si el pepino está amargo, tíralo. Si hay piedras en el camino, rodéalas. Eso es todo lo que necesitas saber. No te preguntes por qué. Cuando aceptamos la realidad, incluso dentro del dolor y la dificultad, encontramos serenidad y paz. Sin embargo, cuando no aceptamos la realidad, surge la resistencia, la frustración y un agotamiento energético enorme. En esos momentos, solemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Pero esa pregunta no tiene un sentido científico, en realidad, es una queja disfrazada. Estamos diciendo, en esencia, esto es injusto. No debería estarme pasando. Cuando nos damos cuenta de que esa pregunta ¿por qué? No busca un entendimiento real, sino que es una queja, debemos dejar de formularla. Si algo no te sirve, déjalo, tíralo. Si hay un obstáculo, rodéalo. No exijas saber por qué, simplemente acepta que ha ocurrido y sigue adelante. Para esta estrategia de enfrentar la adversidad cara a cara, la mejor práctica es, nuevamente, el mantra de la aceptación. Además, cuando te estés quejando o preguntando por qué, pregúntate si esa interrogante es una queja. Si lo es, deja de preguntarte por qué. Esto nos lleva a la siguiente estrategia, la quinta: no te quejes. La actitud de no quejarse en el estoicismo comparte similitudes con la paciencia y resignación de Job en la Biblia. Ambos enfoques valoran la fortaleza interna y la aceptación de las pruebas de la vida, las cuales podemos llamar pruebas. Dificultades, desafíos, como quieras llamarlos, en muchas ocasiones nos estamos quejando continuamente. Algunas personas tienen el hábito de quejarse prácticamente por todo, y es un hábito que debemos erradicar. Es un hábito que genera presión, que produce ansiedad, porque al quejarnos constantemente, al luchar contra las cosas y no aceptar la realidad, estamos gastando toda nuestra energía. Epicteto nos dice, los signos de quien progresa son los siguientes: no culpa a nadie, no adula a nadie, no se queja de nada, no acusa de nada. Séneca también nos aconseja, no hagas tus problemas mayores al añadir tus quejas. El dolor es más tolerable si no le añades nada. Y Marco Aurelio añade, me han difamado, suprime esta queja y se suprimirá toda injuria. Esto es exactamente como comienza el Dhammapada, en el primer libro llamado Versos Gemelos, donde encontramos frases como, me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Aquellos que albergan tales pensamientos no se liberarán jamás del odio. El verso gemelo dice, me maltrató, me golpeó, me derrotó, me venció. Aquellos que no albergan tales pensamientos se han librado del odio. Es decir, son nuestros pensamientos los que mantienen la emoción o permiten que ésta se disuelva y se vaya de manera natural. Cuando nos han ocurrido cosas difíciles, con el tiempo, más o menos, ese malestar emocional se disuelve. Pero con nuestros pensamientos podemos mantenerlo, y eso es justamente la base del resentimiento y el rencor. Mantener esos pensamientos del daño del pasado. Hay un dicho, que algunas personas atribuyen a Buda, pero en realidad no se sabe quién lo dijo, aunque desde luego no fue Buda,
tener resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Y es muy cierto. Si tú tienes resentimiento contra una persona o situación, a esa persona o situación le da exactamente igual, todo seguirá igual. La única persona a la que le afecta el resentimiento es a ti, a quien guarda el resentimiento. Todos, en mayor o menor medida, tenemos algún tipo de resentimiento, por lo tanto, debemos identificarlos, reconocerlos, perdonar y perdonarnos. No quejarnos, perdonar y perdonarnos. El ejercicio que podemos proponer aquí es darnos cuenta cuando nos estamos quejando, suprimir la queja, darle la vuelta y aceptar la realidad, por ejemplo, utilizando el mantra de la aceptación. Además, si nos damos cuenta de que la queja está relacionada con algo del pasado, con algún resentimiento, debemos perdonar y perdonarnos. Porque a veces el resentimiento lo dirigimos hacia nosotros mismos. Esto nos lleva al siguiente punto, ya que hemos hablado de los pensamientos. Con esto entramos en la sexta herramienta, nuestra respuesta, nuestra conducta y nuestras emociones dependen de nuestros pensamientos. Como mencioné al principio, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Esa es nuestra elección. Lo que nos ocurre no depende de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es qué hacemos con eso que nos ocurre. Si decidimos trabajar en aceptarlo, aunque nos cueste mucho, porque lógicamente no se acepta en 2 días ni en 2 semanas. Algunas cosas nos tomarán mucho tiempo para poder aceptarlas. Tener una actitud general de aceptación hacia la vida, que nos lleve a una resiliencia emocional e independencia emocional, independientemente de las circunstancias y adversidades, es algo en lo que tendremos que trabajar. Y deberemos ser constantes y comprometidos con ello. Nuestras emociones y reacciones son fruto de nuestras propias interpretaciones, como expliqué al principio, y de nuestros juicios sobre la situación. Hay un libro de Jon Kabat-Zinn titulado Donde quiera que vayas, allí estás, que habla sobre esto. A veces, intentamos huir de un lugar buscando ser más felices, buscando un sitio mejor. Y, en algunas ocasiones, debido a circunstancias como el trabajo o el clima, estamos mejor en ese sitio. Pero con mucha frecuencia, pasa que inicialmente estamos mejor, pero con el tiempo nos damos cuenta de que estamos exactamente igual. Porque donde quiera que vayamos, llevamos nuestra mente con nosotros, y si no hemos trabajado en nuestra mente, seguimos igual. Por eso, Séneca nos recuerda, ¿sabes por qué intentar escapar no te ayudará? Porque tu mente irá contigo. Debes liberarte de tu carga mental antes de poder estar a gusto en cualquier lugar. Epicteto hablaba mucho sobre la libertad, y él la identificaba con la libertad de esos pensamientos y emociones tóxicas que nos hacen rechazar la realidad. Todo rechazo de la realidad es un rechazo tóxico. Además, cuando cultivamos ese tipo de pensamientos y prestamos atención a esas cosas, nos vamos convirtiendo en aquello a lo que le prestamos atención. Epicteto nos dice, te conviertes en eso a lo que le prestas atención. Si no eliges tus pensamientos, otros los elegirán por ti. Es decir, a veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos. Escuchamos a otras personas quejarse, entonces nosotros también nos quejamos. Escuchamos a otras personas rechazar la realidad, y entonces nosotros también la rechazamos. Debemos, en algún momento, detenernos y preguntarnos, ¿esto me está haciendo sufrir o me está liberando del sufrimiento? La verdadera libertad es la liberación del sufrimiento. Hoy en día no somos esclavos como en la época de Epicteto, pero podemos ser esclavos de una hipoteca, de un trabajo, de nuestras necesidades. La libertad está en nuestra mente. Epicteto era esclavo de Epafrodito, un liberto que había sido esclavo y ahora era el secretario de Nerón. Epicteto, rodeado de este grupo de poder, se dio cuenta de que, aunque no eran esclavos en el sentido literal, sí lo eran de la gente poderosa. Eran esclavos de sus miedos, de sus posesiones, de sus deseos, de sus ambiciones y de sus amantes. Por eso nos decía que la libertad está en la mente, en liberarnos de los pensamientos y emociones que producen sufrimiento. Esa es la verdadera libertad. Los estoicos hablaban de emociones concretas, como la ansiedad. Nos decían que cuando los pensamientos de sufrimiento, ya sea del pasado o del futuro, lleguen a nuestra mente, y lo harán, nuestro trabajo es regresar al presente y no aumentar innecesariamente nuestro sufrimiento.
Siempre que estamos en el presente, incluso si este presente es difícil o desafiante, podemos empeorar aún más ese momento si estamos recordando otros momentos difíciles o anticipando que la situación actual podría acabar mucho peor. Por ejemplo, si estamos enfermos, podemos anticipar con miedo la muerte. Hay un libro de Robert Sapolsky, un neurocientífico, titulado ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Sapolsky nos explica que las cebras no tienen úlceras porque, aunque de vez en cuando las persigue un león y tienen que correr para salvar sus vidas, una vez que el peligro desaparece, vuelven a pastar tranquilamente. No están pensando en lo que podría haber pasado ni en el susto que acaban de tener. Los seres humanos, en cambio, cuando vivimos una experiencia, estamos constantemente pensando en lo que pasó, en lo que podría haber pasado, en él y sí, y en cuando nos volverá a ocurrir algo similar. Esta tendencia es lo que tortura nuestra mente y causa enfermedades occidentales como las úlceras. Séneca nos dice que la capacidad de visualizar el futuro, una de las mayores bendiciones humanas, a menudo se convierte en una maldición. Es lo mismo que Sapolsky señala en su obra, los animales salvajes huyen del peligro cuando lo ven y una vez a salvo, dejan de preocuparse. Los humanos, por el contrario, nos atormentamos por lo pasado y lo que está por venir. Nadie que se centre en el presente, en el ahora, será infeliz. Fijémonos en la actualidad de esta frase con los conocimientos que tenemos hoy en día sobre antropología, biología, etología y sobre cómo funciona nuestra mente y la mente de los animales. También encaja perfectamente con el marco de la meditación, el mindfulness y la insistencia en permanecer en el presente. Marco Aurelio también nos dice, no dejes que tus pensamientos sobre demasiadas cosas te aplasten. Esto es excelente. No llenes tu mente con todas las cosas malas que podrían ocurrir. Permanece centrado en la situación presente y pregúntate, ¿qué es lo que tiene esta situación tan difícil que no puedo superar? Porque incluso si la situación es complicada, como lo que le ocurrió a James Stockdale mientras estaba prisionero en un campo de concentración, al final logró superarla aceptando completamente la realidad y manteniéndose plenamente en el presente, aunque ese presente era horrible. Esta historia de Stockdale se asemeja a la de un monje tibetano que estuvo 18 años preso en una cárcel china durante la invasión del Tíbet. En el libro La sabiduría del perdón, del Dalai Lama, se explora esta misma idea de aceptación y resiliencia. Cuenta la historia de muchas personas que han vivido situaciones extremas y que han logrado perdonar, aceptar la realidad y perdonar. Cuando Lopon estaba siendo torturado, se dio cuenta de que estaba a punto de perder la cabeza entre el pánico y el odio. Entonces, tomó una decisión, decidió amar y perdonar a sus carceleros y torturadores todos los días. Esa elección salvó su mente y, probablemente, también su vida. Cuando fue liberado, 20 años después, aunque su cuerpo estaba muy deteriorado por las torturas, vivió mucho tiempo más. El Dalai Lama le preguntó en una ocasión si alguna vez había sentido miedo. Lopon le respondió que sí, que su mayor temor era dejar de sentir compasión por sus torturadores. Estos son ejemplos de cómo, incluso en situaciones extremadamente difíciles, podemos usar estas estrategias, estas herramientas, para superarlas. Eso es resiliencia, lo que nos permite superar una situación difícil o extrema y salir de ella con más sabiduría y fortaleza. Séneca nos dice, son más las cosas que nos asustan que las que nos hacen daño de verdad. Sufrimos más por la imaginación que por la realidad, y eso es precisamente lo que llamamos ansiedad. Epicteto nos recuerda que siempre estamos inventando preocupaciones e imaginando que las cosas son peores de lo que realmente son. Así vemos que la ansiedad no es algo propio de nuestro tiempo, sino que ha existido siempre. Marco Aurelio tiene una cita que dice, hoy escapé de la ansiedad, o mejor dicho, la descarté, porque está dentro de mí, en mis percepciones, no en algo externo. No es lo que me pasa, es como lo interpreto. También hablaban del enfado. Con respecto a la ira, nos dicen que lo mejor que podemos hacer es no responder de inmediato, postergar nuestra reacción, no decir nada. Saben que al principio nos costará mucho, pero, con el tiempo, el hábito de reaccionar con ira se irá extinguiendo. Cuenta los días en los que no te has enfadado, y poco a poco notarás que, al principio, te enfadabas todos los días, luego, cada 2 días, después cada 3 o 4.
con el tiempo, te enfadarás menos. Esto es lo que los estoicos nos aconsejan respecto al enfado. Con la tristeza, no nos hablan de reprimirla, sino de expresarla, pero también de dejar que pase. Deja que tus lágrimas fluyan, pero también deja que cesen, nos dice Séneca. Es un recordatorio importante, porque, a menudo, en situaciones de duelo, al principio el dolor es abrumador y lloramos mucho. Pero llega un momento en el que empezamos a reír otra vez, a sonreír o a sentir ilusión. Entonces, nos sentimos culpables por habernos reído o por haber disfrutado de algo. En esos momentos, recuerda, deja que tus lágrimas caigan, pero también deja que se sequen. Un ejercicio muy importante para observar nuestros pensamientos es llevar un diario. Epicteto y Marco Aurelio practicaban regularmente la meditación y la autorreflexión. Todos los estoicos lo hacían, pero ellos dos especialmente. Escribir un diario nos puede ayudar mucho si lo hacemos de la forma correcta. Pero nos sirve para desarrollar lo que en psicología se llama metacognición, que es la capacidad de observar nuestros propios pensamientos. Para eso, necesitamos distanciarnos de nuestros pensamientos, poder observarlos y analizar si son adecuados o no, si estamos juzgando o interpretando una situación de manera correcta, si nos falta empatía o si hemos exagerado. Escribe en tu diario tus pensamientos y emociones sobre situaciones concretas. Con el tiempo, puedes volver a leer lo que escribiste. En el pasado, yo solía hacer esto no como un diario, sino como una carta, la llamaba la carta que no puedes enviar. Cuando algo me enfadaba, por ejemplo, escribía una carta que sabía que no iba a enviar. Dejaba pasar 3 o 4 días, y luego volvía a leerla. Al hacerlo, me daba cuenta de lo exagerado que había sido el drama. Sin embargo, algunas cosas seguían pareciéndome válidas, así que escribía otra carta sobre la misma situación. Dejaba pasar otros 3 o 4 días, nunca llegaba a una semana, y volvía a leer la carta. Otra vez percibía que partes seguían siendo exageradas. Si todavía quedaba algo que me parecía importante, volvía a escribir otra carta, desahogándome sin filtros. Llegaba un punto en el que, finalmente, podía escribir una carta con total serenidad y completa calma. Y esa carta nunca la enviaba porque, en realidad, el objetivo no era que la otra persona la recibiera. No se trataba de que el otro se enterara de lo que yo pensaba, sino que el propósito era para mí. El objetivo era calmar mis emociones, ganar en fortaleza interior. Esa práctica me ayudaba mucho a desarrollar la metacognición, la capacidad de autoobservación de mis propias emociones y a darme cuenta de cómo, en un primer momento, los pensamientos y emociones eran mucho más exagerados y dramáticos, pero, con el paso de los días, poco a poco eso iba desapareciendo. Ya fuera en forma de cartas o de diario, lo escribía, pero lo más importante era volver a leerlo después de un tiempo. Esto me permitía ganar esa capacidad de observar mis pensamientos y emociones una vez que ya había pasado algo de tiempo y se había creado cierta distancia emocional. Este enfrentamiento con la realidad, a veces desafiante y dura, nos lleva a la séptima estrategia que nos proponen los estoicos, prepararse para lo peor. Esto es lo que podríamos llamar una visualización negativa, que en latín se conoce como premeditatio malorum, la meditación o visualización de lo negativo, en la que se planifica la adversidad con antelación. Se visualiza la adversidad, pero a diferencia de una crisis de ansiedad, en la que se visualiza la adversidad y se entra en pánico. La parte positiva de esta visualización es que nos imaginamos enfrentando esa adversidad con serenidad. Para las personas que sufren ansiedad o crisis de pánico, esta práctica puede ser muy intimidante. Es importante que la hablen con su psicólogo o terapeuta antes de implementarla. Sin embargo, si no tienes crisis de ansiedad, te la recomiendo encarecidamente. En algunas terapias, como la terapia racional emotiva o la terapia cognitiva actual, se utiliza esta estrategia de visualización negativa. Se practica soportando la visualización, enfrentando el miedo y tomando nota de que, aunque sientas ansiedad, no te va a matar. Recuerdo hace muchos años cuando tuve una serie de síntomas físicos que me hicieron pensar en la posibilidad de tener cáncer. Ese pensamiento me asustó mucho y sentí pánico. Pero en ese momento, decidí enfrentarme a ese miedo y me pregunté, ¿y si es cáncer? ¿Qué pasa? ¿Te mueres o no te mueres? Bueno,
imagina que te mueres, pues ya está, como todo el mundo. Todos vamos a morir, nadie se queda aquí para siempre. En el momento en que enfrenté ese miedo, desapareció. Y curiosamente, el síntoma que me venía preocupando también desapareció. En 1996, asistí a un curso de psico-oncología y una de las visualizaciones que hicimos, que la doctora Stephanie Matthews Simonton consideraba fundamental, era imaginar que estábamos enfermos. Que íbamos al médico y nos diagnosticaban con cáncer. Esa visualización te hacía sentir, lógicamente, muy mal, pero era importante para poder enfrentar esa posible situación con serenidad. Teníamos que visualizar cómo lo enfrentaríamos, notar el impacto en nuestras emociones, para poder empatizar mejor con pacientes que enfrentaban el cáncer. Pero también era importante visualizarnos respondiendo con serenidad. Esta visualización negativa, naturalmente, nos llevaba a la preparación para la muerte, al memento mori, al recuerda que vas a morir. La conciencia de la brevedad de la vida nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa. Los estoicos consideraban que la muerte no era algo negativo, sino un aspecto natural de la existencia. Si estamos vivos, inevitablemente vamos a morir. Séneca decía, quien aprende a morir ha desaprendido a ser esclavo. Es decir, quien ha aprendido a enfrentar la muerte con serenidad ya no es esclavo de ella. Esto les llevaba a darse cuenta de que, a veces, percibimos la vida como breve, sentimos que tenemos poco tiempo. Pero ellos nos decían, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Cuando somos conscientes de que nuestro tiempo es limitado, entonces lo aprovechamos mejor. Hay una cita de Séneca, que con gran ironía y sabiduría, nos recuerda lo importante que es esta visión del tiempo, y que quiero compartir con vosotros. No pienses que alguien ha vivido mucho solo por tener el pelo blanco y arrugas, quizás solo ha existido mucho. Imagina a un hombre que se embarca en un viaje, pero, nada más zarpar, se adentra en una tormenta que lo mantiene navegando en círculos, azotado por los vientos. No ha hecho un gran viaje, solo ha dado muchas vueltas. Así es como Séneca nos enseña la diferencia entre existir y vivir. Cuando yo tenía la consulta abierta, ya no la tengo, ahora me dedico a la psicoeducación. Muchos de mis pacientes con hipocondría mejoraron cuando comenzaron a leer sobre la muerte. Un tema que intentaban evitar a toda costa. Creo que esto también tiene que ver con nuestra cultura, tan materialista. Enfrentarse al tema de la muerte, hablar de ello, leer sobre ello, les ayudó enormemente. Yo les recomendaba libros, los cuales también os recomendaré y os dejaré en la caja de descripción del video. Son libros basados en estudios científicos realizados por médicos, en su mayoría cardiólogos, que trabajaron con pacientes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte y que fueron resucitados. Algunas de estas personas relataron eso que hemos escuchado muchas veces, la luz al final del túnel y demás. Aunque todos hemos oído hablar de ello, es muy distinto escuchar sobre el tema a leer un libro con datos científicos, escrito por médicos que nos hablan de ello. Nuestra religión hoy en día es más científica que otra cosa. Entonces, cuando los científicos nos hablan de esto, nos proporciona una cierta seguridad y credibilidad. Puedes creerlo o no, no todos los científicos piensan igual, pero esos libros están ahí, y a muchas personas con hipocondría o miedo a la muerte les ayuda mucho. Así que, si tienes este problema, te recomiendo estas lecturas, que te dejaré en la descripción. También se hicieron estudios con personas enfermas de cáncer en fase terminal. Se dividió a las pacientes en dos grupos. En uno de los grupos, las personas hablaban de la muerte, del miedo a la muerte y de sus emociones. En el otro grupo, se aplicaba una psicoterapia normal, pero no se hablaba de la muerte. Descubrieron que el grupo de mujeres que enfrentó sus emociones y miedos ante la muerte sentía menos dolor, necesitaba menos medicación para el dolor y, además, vivieron, en promedio, más tiempo que aquellas que evitaban hablar del tema. La octava estrategia es estar dispuesto a parecer tonto o pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque, si queremos tener más fortaleza y resiliencia, debemos aplicar estas estrategias y convertirlas en hábitos. Eso no lo vamos a lograr en 2 o 3 días, será un proceso de aprendizaje. En ese proceso, a veces tropezaremos, nos perderemos o nos equivocaremos.
No será un ascenso lineal, será un proceso con altibajos, como subir una montaña, avanzamos, bajamos un poco, y luego subimos otra vez. Cada vez estaremos más alto, pero con subidas y bajadas. Esa suele ser la evolución normal. Epicteto nos decía, para llegar a hacer algo bien, debes tener humildad, permitirte tropezar, seguir tu intuición y perderte. También nos exhorta a tener el coraje de empezar algo y hacerlo mal. Nos invita a tener ojos de principiante, a ser conscientes de que no sabemos y a admitirlo sin disculparnos. Eso nos dará la fuerza para avanzar en cualquier ámbito. Cuando tengas un plan importante, una estrategia es no contarlo. Hay personas que dicen que no se debe contar porque trae mala suerte. No es cuestión de suerte, pero la ciencia, a través del estudio de Peter Gollwitzer, ha demostrado que existe el llamado efecto de sustitución de metas. Este efecto ocurre cuando una persona cuenta su objetivo o meta y se enfrenta a dos cosas, puede que haya gente que no lo aplauda o no lo considere importante. Y eso te hará dudar. Pero hay otras personas a las que les parecerá muy bien y lo aplaudirán. Ese aplauso ya te da dopamina, ya te da un refuerzo. Lo curioso es que, cuando las personas reciben ese refuerzo al compartir la intención de un plan, es menos probable que encuentren la motivación para realmente ejecutar dicho plan. Así que, cuando tengas un plan realmente importante, no lo compartas. Guárdatelo. El ejercicio para esta estrategia es, ponte objetivos, pero no los compartas. Establece metas, avanza, ten compasión con tus torpezas y sigue mejorando. Cada cierto tiempo, pregúntate, ¿en qué he mejorado? ¿Qué podría haber hecho mejor? Y en lo que podrías haber hecho mejor, perdónate, acepta, y dite a ti mismo, más adelante lo mejoraré, poquito a poquito, pero lo voy a mejorar. La novena estrategia es, vive en el presente. Los estoicos promovían vivir en el presente con atención plena, con concentración, sin preocuparse ni por el pasado ni por el futuro, lo cual consideraban inútil y perturbador. Séneca nos dice, el mayor lastre de la vida es la espera del mañana y la pérdida del hoy. En el mindfulness, que hoy en día se habla tanto, se destaca la importancia de permanecer en el presente. Nuestra cultura también reconoce lo fundamental que es vivir en el ahora, estar en el presente, con o sin mindfulness. Pero no se trata solo de estar presentes mientras sentimos nuestra respiración, sino también cuando estamos conduciendo, recogiendo a los niños del colegio, preparando la comida, pasando la aspiradora o lavándonos los dientes. En mi canal principal hay una meditación para estar en el ahora mientras hacemos las tareas del hogar. Porque cuando realizamos actividades automatizadas, es fácil que nuestra mente divague. Es en esos momentos cuando se activa lo que se llama la red neuronal por defecto, una serie de estructuras en el cerebro que nos hacen pensar en yo y mis cosas, mis problemas, mi triste historia, como diría Carol. Se sabe que esta red está más activa en personas con ansiedad y depresión. Sin embargo, las personas con experiencia en mindfulness o meditación tienen menos activa esta red neuronal por defecto. Todo tiene su equilibrio, si está demasiado activa, estaremos fuera del presente. Permanecer en el ahora es más eficaz, y se ha demostrado que las personas que menos permanecen en el presente, y cuya mente divaga cuando realizan tareas automáticas, tienden a puntuar más alto en niveles de ansiedad y depresión que aquellas que logran estar en el presente, incluso en situaciones tan monótonas como ir al trabajo en transporte público. Finalmente, vamos a la última estrategia, que nuestras acciones tengan un sentido. Es decir, preguntarnos antes de hacer algo, ¿esto es esencial? ¿Debo hacerlo? ¿Es importante? ¿Me acerca a mi objetivo, a lo que realmente es importante en la vida? Y, cuidado, esto no quiere decir que no podamos descansar. El descanso es parte del objetivo de la vida. Por ejemplo, dentro de unos días tengo un viaje y mucho trabajo por hacer antes de partir. Quería grabar este video antes de ese viaje, lo que me ha dejado una semana muy cargada de trabajo. Sin embargo, ayer hizo buen tiempo y decidimos ir al campo a comer y caminar un poco. Ese contacto con la naturaleza es algo que el ser humano necesita, y es algo que se alinea con mi objetivo de equilibrio, salud y una vida sana, equilibrada y armónica. No todo es trabajar, no todo es producir.
descansar, dormir, alimentarse bien, jugar, reír. Todo eso forma parte de la vida también. Y forma parte de nuestro objetivo como seres humanos. Pero, en otras ocasiones, nos perdemos haciendo cosas que no tienen que ver con nuestro objetivo principal en la vida. Para ello, primero debemos definir cuáles son nuestros propósitos en la vida. Si aún no lo has hecho, te recomiendo que veas el directo sobre cómo encontrar tu propósito. Epicteto nos dice, primero pregúntate quién quieres ser, después haz lo que tengas que hacer. Primero define qué es lo que quieres en tu vida y, después, comienza a dar los pasos que te llevarán a alcanzarlo. Tendrás un objetivo grande que abarque toda tu vida y, luego, tendrás objetivos para distintas etapas y pequeñas fases dentro de esas etapas. Debes ir detallando cada uno de estos objetivos para poder avanzar. En la antigüedad, cuando se navegaba a vela, era crucial que los vientos fueran favorables para la travesía. Séneca decía, cuando una persona no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Si un día vas hacia la izquierda, al siguiente hacia la derecha, y luego cambias de rumbo constantemente sin un objetivo claro, no llegarás a ninguna parte. Es como la frase que mencioné antes, puedes existir durante mucho tiempo, pero quizás no hayas vivido realmente, porque solo has dado vueltas sin rumbo. En este sentido, los estoicos abogaban por una vida sencilla, libre de excesos y lujos innecesarios. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, llevaba una vida muy sencilla. Creían que la simplicidad ayudaba a enfocarse en lo que realmente importa. Haz el trabajo de descubrir cuáles son tus propósitos en la vida, uno grande y otros más pequeños, correspondientes a esta etapa de tu vida. El objetivo de cada etapa debe estar alineado con el objetivo de tu vida. Así, te será más fácil tomar decisiones, porque todo lo que concuerde con tu objetivo te resultará fácil de aceptar. Y si no concuerda, te será más fácil descartarlo. Por ejemplo, yo tengo un objetivo claro con mi canal. Aunque vea otros canales, otros tipos de contenido, meditaciones o afirmaciones que puedan atraer muchas visualizaciones, si no se alinean con el objetivo que yo tengo y la línea que sigo, no haré ese tipo de contenido. Todas las meditaciones que hago en mi canal principal y los temas que propongo para este nuevo canal de podcast han sido muy meditados, muy practicados por mí. Y se alinean con un objetivo claro que he experimentado y sé que puede ayudaros. Gracias por unirte a este viaje de exploración estoica. Espero que hayas encontrado inspiración y estrategias valiosas para enfrentar la adversidad y las dificultades de tu vida diaria con serenidad y resiliencia. No solo para las grandes dificultades, sino también para las pequeñas que enfrentamos día a día. El estoicismo no es solo una filosofía, es una llave que abre la puerta a una vida de serenidad y fortaleza. Séneca decía, la dificultad es lo que despierta el genio. ¿Estás listo para despertar al tuyo? Escribe en los comentarios, yo soy invencible. Suscríbete a Esencia Estoica y activa la campanita para no perderte las próximas estrategias que te harán más fuerte frente a cualquier adversidad. Comparte este video con alguien que necesite más serenidad en su vida.